¿Cómo se formó el Partido Comunista de China? ¿A qué se enfrentó en sus primeros años? ¿Cómo logró llegar a dominar el país luego de pocas décadas? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. La República Popular China surgió luego de un largo proceso revolucionario, que sucedió de lleno a partir del nacimiento del Partido Comunista de China en 1921. Es el partido político que gobierna y domina actualmente el país. Cuenta actualmente con más de 90 millones de miembros y se ha convertido en una de las mayores organizaciones políticas del mundo. Y fueron las condiciones políticas y sociales de China de inicios del siglo XX lo que contribuyó al nacimiento y rápido crecimiento del partido y de la actual República China. A inicios de la década de 1910, luego de la caída de la dinastía Qing, China había entrado en una fase de rivalidad política entre diferentes líderes militares que dominaban diferentes áreas y que tenían diferentes ideales políticos. Dos de las más importantes fueron la camarilla de Anfu, encabezada por Duan Qirui, que controlaba el gobierno de Pekín en el norte, y la de Sun Yat-sen, que organizaba un gobierno en el sur y que acabaría formando el Partido Nacionalista. Poco después, cuando ocurrió la revolución de 1917 en Rusia y la victoria de los bolcheviques de Lenin, la ahora Rusia soviética comenzaría a llevar a cabo sus políticas de expansión del comunismo, para lo cual comenzó a apoyar los movimientos de liberación nacional de las naciones vecinas. Desde ese momento, el gobierno que controlaba Pekín adoptó una actitud hostil hacia el régimen soviético, debido a sus pretensiones de controlar el territorio y la política chinas. Pero ante la complicada situación en China, Rusia adoptó otro trato hacia China. Por un lado, actuó de manera conciliadora con el gobierno de Pekín, con el fin de buscar relaciones de buena vecindad con China y así frustrar los deseos colonialistas de Japón y otras potencias. Vamos a arreglarlo con una cerveza. Pero por el otro lado, los bolcheviques alentaron los sentimientos nacionalistas del pueblo chino y apoyaron el movimiento de liberación nacional revolucionario para derrocar al gobierno de Pekín. Esto último cobró una importancia muy grande tras el final de la Primera Guerra Mundial. En mayo de 1919 surgieron grandes manifestaciones populares en tierra china, lideradas por estudiantes, intelectuales, comerciantes y otros miembros de la clase media, ante la noticia de que las vencedoras potencias aliadas habían acordado que los territorios chinos que habían dominado Austria y Alemania se entregarían a Japón en lugar de ser devueltos a China. ¡Fuimos timados! ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. Eso sucedió debido a que China era un país políticamente inestable, ya que se encontraba dividida entre los gobiernos del norte y del sur, y Francia y Gran Bretaña decidieron que lo mejor era entregar a Japón el control de aquellos territorios. Y aunque los líderes chinos no defendieron esa decisión, los dirigentes del gobierno de Pekín ignoraron e incluso reprimieron las protestas, porque en realidad mantenían una relación con el gobierno de Tokio y recibían de él apoyo militar para su lucha contra el gobierno rival de Guangzhou. ¡Desgraciado! A partir de ese momento, la oposición popular al régimen de Pekín se desarrollaría con fuerza. Las ideas sobre democracia, republicanismo, socialismo y comunismo comenzaron a esparcirse por todo el país, y llegó con ellas la influencia de la Internacional Comunista, fundada por Lenin. Por su influencia, fue creado el Partido Comunista Chino en 1921. Diversos intelectuales chinos apoyaron el leninismo y la Revolución Obrera, y consideraron la Revolución de Octubre en Rusia como un ejemplo a seguir. Aunque en ese momento, los partidarios comunistas eran una minoría en China, y por ello, por sugerencia de la Comintern, la Internacional Comunista de Rusia, se aliaron con el Partido Nacionalista. Así, entre 1923 y 1927, formaron un frente unido por la unificación del país y en contra del gobierno de Pekín, teniendo ahora también el apoyo de los soviéticos. El Partido Nacionalista formó el Ejército Nacional Revolucionario y tuvo éxito en su expedición al norte para unificar gran parte de la China continental, derrocando a los grandes señores que dominaban la región, y se convirtió en el partido gobernante de China a partir de ese momento. Pero también, estos años representaron una etapa de crecimiento para el Partido Comunista. Consiguieron llegar a 1927 con casi 58,000 militantes, y con presencia en varias huelgas y movilizaciones estudiantiles. En 1925 ya se había empleado su influencia más allá de la clase industrial obrera, para integrar también a campesinos y pequeños burgueses. Pero a partir de 1927, ese Frente Unido comenzó a fracturarse,
y comenzó entonces la primera etapa de guerra civil en China. Los sectores anticomunistas, liderados por Chiang Kai-shek, el sucesor de Sun Yat-sen, aprovecharon para atacar el centro comunista en Shanghái y aniquilaron todo vestigio relacionado con el movimiento en esa ciudad. Este fue un duro golpe para los militantes comunistas, que resultaron expulsados del gobierno nacionalista. Entre 1927 y 1937, la represión nacionalista se amplió a diversas zonas, llevando a la dispersión de las bases comunistas. Los comunistas se vieron seriamente acorralados, ya que la facción nacionalista contaba con mayores recursos militares, y dispuso de todos ellos para derrotarlos, y debido a su debilitamiento, acabaron en una situación de clandestinidad, ya que ahora eran perseguidos por la facción nacionalista dominante. ¡Esto no era parte del trato! Aún así, el Partido Comunista continuó siendo apoyado por el gobierno de Moscú, y se ampararon en ocasiones en el territorio ruso para continuar con sus asambleas y congresos. A partir de entonces, la figura de Mao Zedong cobró una importancia mayor. En 1931 fue fundada la Primera República Soviética China, de la que fue nombrado presidente, y desde allí se empezaron a elaborar estrategias para hacer frente a los ataques nacionalistas. Uno de los grandes logros del comunismo chino fue la llamada Larga Marcha de 1934. Tras ser acorralados por los nacionalistas, caudillos militares y japoneses, las tropas comunistas se retirarían y llegarían a su nueva base en el norte, en la provincia de Shanxi. Fue allí donde, en diciembre de 1936, Mao reorganizó el gobierno y la nueva República Soviética China con una nueva autoridad. Así logró tomar el control total del Partido Comunista. En 1937, la guerra civil fue pausada por la creciente amenaza japonesa, que derivó en la guerra sino-japonesa, y que llevó a nacionalistas y comunistas a aliarse nuevamente. Esta guerra se prolongó hasta 1945, terminando también junto con la Segunda Guerra Mundial. Pero fue durante el desarrollo de la Segunda Guerra, frente al avance de los japoneses y la inacción del Partido Nacionalista, cuando el Partido Comunista asumió definitivamente la posición de Mao como máximo dirigente. Con un ejército ya experimentado en la táctica de guerrillas y con un cada vez más amplio apoyo de campesinos a la causa comunista, el partido se encontraba en condiciones favorables para afianzar su posición. Y justo antes de finalizar la guerra, tuvo lugar el 7º Congreso del Partido Comunista, donde se fijaron los objetivos de construcción de la nueva China, la victoria final y la difusión del pensamiento de Mao. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial y con ella la Segunda Guerra Sino-Japonesa, el Partido Comunista, a pesar de no haber obtenido el reconocimiento internacional como luchador antijaponés, que en cambio fue otorgado a los nacionalistas, consolidó su poder gracias a que obtuvo el control de varias provincias del norte, entre ellas Manchuria, porque hasta entonces era administrada por los rusos, gracias a su victoria contra los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Con ella, el Partido Comunista Chino obtuvo el control de más de 90 millones de campesinos y un ejército de 90.000 hombres. Sin embargo, apenas terminados esos conflictos, la Guerra Civil China se reanudó. ¡Estoy feliz y enojado! El centro del conflicto se enfocó ahora en el control de Manchuria, y durante la primera fase hubo una serie de victorias nacionalistas gracias al apoyo de Estados Unidos, hasta 1948. Sin embargo, a partir de ese momento, el antiguo Ejército Rojo de China, renombrado como Ejército Popular de Liberación, cambió la dinámica a su favor con la implementación de campañas militares lideradas por Lin Biao, Chen Yi y Liu Bocheng. Al final, la batalla de Huaihai representó la derrota definitiva de los nacionalistas. Después, se estableció el nacimiento de la República Popular China el 1 de octubre de 1949, cuando incluso aún no se había finalizado oficialmente la guerra. Una vez acabado el conflicto, se realizaron juicios a los grandes terratenientes y se suprimieron las fuerzas opositoras, especialmente de nacionalistas y miembros de las clases altas. Por otro lado, a pesar de estar fuera de las organizaciones mundiales y del escaso reconocimiento de países no comunistas, se impulsaría el crecimiento de la nueva China gracias al Tratado de Amistad, Alianza y Cooperación con la Unión Soviética de 1950, que proveería a China de técnicos y especialistas soviéticos para la reconstrucción del país. Y al final, surgió una fusión entre el Estado y el Partido Comunista, a pesar de la existencia de otros partidos en el país, lo que llevó al dominio de aquel partido en todas las esferas de la sociedad china. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!